La Edad Media también tuvo su lado oscuro, con prácticas y eventos que hoy en día se considerarían controvertidos o inaceptables. Aquí hay 20 cosas oscuras de la Edad Media. Inquisición. La Inquisición fue una institución creada por la Iglesia Católica para perseguir y eliminar la herejía, lo que llevó a la tortura y ejecución de miles de personas acusadas de herejía. Caza de brujas. La creencia en la brujería y la persecución de personas acusadas de brujería fue común en la Edad Media, lo que llevó a la tortura y ejecución de muchas personas, en su mayoría mujeres. Guerras religiosas. Las guerras religiosas, como las cruzadas, que tuvieron lugar en la Edad Media, llevaron a la violencia, la muerte y la destrucción en nombre de la religión. Epidemias y enfermedades. La falta de conocimientos médicos y las condiciones insalubres de la época llevaba a la propagación de epidemias y enfermedades mortales, como la peste negra, que causaron una gran cantidad de muertes. Esclavitud. Aunque la esclavitud ha existido en diversas culturas y épocas de la historia, también fue común en la Edad Media, con la esclavitud siendo practicada en diferentes formas en diferentes regiones. Condiciones de vida difíciles. La mayoría de la población en la Edad Media vivían en condiciones de vida difíciles, con pobreza, falta de higiene, malnutrición y falta de acceso a servicios básicos. Tortura. La tortura era una práctica común utilizada en la Edad Media para obtener confesiones, castigar a los criminales o como parte de la Inquisición, lo que resultó en sufrimiento físico y psicológico. Discriminación y objeto de persecución de minorías. Las minorías, como los judíos y los gitanos, a menudo eran de discriminación y persecución en la Edad Media, lo que llevaba a la violencia y la opresión. Matrimonios arreglados y forzados. Los matrimonios en la Edad Media a menudo eran arreglados por motivos políticos o económicos, y en algunos casos las personas eran obligadas a casarse en contra de su voluntad. Desigualdad de género. Las mujeres en la Edad Media se enfrentan a una desigualdad de género generalizada, con limitaciones en sus derechos y roles sociales y siendo consideradas inferiores a los hombres. Juicios por combate y superstición. Los juicios por combate y las pruebas de superstición eran formas de buscar la verdad y la justicia en la Edad Media, pero a menudo resultaban en violencia y falta de equidad. Autodefensa y venganza. Debido a la falta de un sistema de justicia efectivo, la autodefensa y la venganza personal eran comunes en la Edad Media, lo que llevaba a la violencia y al ciclo de la venganza. Falta de acceso a la educación. La educación en la Edad Media estaba limitada a la élite, y la mayoría de la población no tenía acceso a la educación formal, lo que perpetuaba la ignorancia y la falta de oportunidades. Pena de muerte por delitos menores. La pena de muerte era una práctica común en la Edad Media, y muchas veces se aplicaba incluso por delitos menores como el robo, lo que resultaba en una justicia severa y desproporcionada. Inseguridad y violencia en las calles. Las calles de la Edad Media eran peligrosas, con altos niveles de violencia, robos y asaltos, lo que hacía que la vida cotidiana fuera peligrosa y aterradora. Trabajo infantil y explotación laboral. Los niños a menudo estaban obligados a trabajar en la Edad Media, con largas horas de trabajo y condiciones laborales peligrosas, lo que resultó en una explotación laboral y una infancia difícil. Castigos corporales y mutilaciones. Los castigos corporales, como la flagelación, la amputación de extremidades y la marca en la piel, eran prácticas comunes en la Edad Media como formas de castigo y control social. Desplazamiento y migración forzada. La Edad Media fue una época de inestabilidad política y social, lo que resultó en desplazamientos forzados de poblaciones enteras debido a la guerra, la persecución y la opresión. Falta de higiene y condiciones insalubres. La falta de conocimiento sobre higiene y saneamiento en la Edad Media llevaba a condiciones insalubres en las ciudades y aldeas, lo que provocó brotes de enfermedades y altas tasas de mortalidad. Intolerancia religiosa y persecución de minorías. La intolerancia religiosa era común en la Edad Media, con persecuciones de minorías religiosas, como los judíos, musulmanes y otras denominaciones cristianas consideradas aquí, lo que resultó en violencia y opresión. Es importante tener en cuenta que estos y eventos oscuros de la Edad Media no eran universales y que la historia de esa época incluye avances culturales, científicos y sociales también. Sin embargo, estas son algunas de las realidades sombrías que también existieron en ese periodo histórico.